El sector minero desempeña un papel importante dentro del desarrollo del país, pues la extracción de minerales y su transformación están ligadas a temas económicos, sociales y ambientales. El sector minero aportó en 2021 un 7% a la economía del país y es un generador de empleo, por lo tanto, se puede considerar como un contribuyente al bienestar de la población y al desarrollo económico. En Colombia, para constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, se debe obtener un contrato de concesión minero. Debido a los riesgos que generalmente vienen con este tipo de proyectos, es importante crear y mantener un ambiente de estabilidad si se tiene como objetivo capturar la inversión necesaria para desarrollar el sector. De esta manera, se considera como buena práctica incluir cláusulas de estabilidad y seguridad jurídica dentro de los contratos de concesión, así como se espera que las acciones del gobierno se rijan por el principio de responsabilidad contractual. La estabilidad y seguridad jurídica aluden a la permanencia provisional de un determinado marco normativo favorable para las grandes inversiones, esto a merced de la existencia de un contrato estatal. Estos conceptos tienen una conexión estrecha con el principio de confianza legítima, el cual consiste en una protección al inversionista frente a que una determinada situación o regulación jurídica no sea modificada súbitamente por la administración pública. Por su parte, el principio de responsabilidad contractual exige buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, que no son otros que los fines estatales. Siendo así, los principios son aplicados para dar seguridad tanto a los inversionistas como al cumplimiento de los fines estatales. De igual manera, son una herramienta para dirimir una controversia entre la parte privada y el Estado. Las controversias nacen en aquellas situaciones donde el Estado ha creado unas expectativas favorables para el privado y lo sorprende al eliminar súbitamente dichas condiciones. La confianza legítima es merecedora de protección intermedia atendiendo a los factores relevantes del asunto específico y los criterios de razonabilidad y proporcionabilidad. Teniendo en cuenta su naturaleza, el principio de confianza legítima se ha concebido como una pieza esencial del Estado de Derecho, ya que es necesaria su existencia para evitar un panorama de incertidumbre. Sin embargo, es importante aclarar que la confianza legítima no es un derecho absoluto. Incluso con la existencia de cláusulas de seguridad jurídica y por consiguiente con la existencia de una confianza legítima por parte del inversionista, el Estado puede hacer modificaciones a situaciones de hecho cuando cuente con una justificación a su decisión. Dichas modificaciones son generalmente justificadas por el principio de precaución, esto a fin de evitar un daño grave e irreversible. Sin embargo, incluso bajo el principio de precaución, las modificaciones deben ser razonables y proporcionales, así como deben contar con un sustento mínimo probatorio que impida la adopción de resoluciones injustificadas, arbitrarias y/o apresuradas. En diferentes ocasiones y bajo el sustento de proteger el medio ambiente, el Estado ha actuado en contravía de la confianza legítima de los concesionarios, afectando el ambiente de estabilidad y seguridad jurídica previamente prometido. Debido a esto, para junio de 2021 existían un total de 542 procesos judiciales contra el Estado según las cifras dadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. De estos, 257 eran de empresas petroleras y 285 de empresas mineras, de las que siguen activas 134 y 191 procesos respectivamente. En total, las pretensiones en contra del Ministerio de Minas y Energía ascienden a 72 billones de pesos, siendo casos reconocidos como los de Anglo Gold, Ashanti, Glencore, Cerrejón, Cerro Matoso, Drummond o Mineros. Aún con ese contexto, el gobierno entrante no ha sido tímido al momento de anunciar drásticas reformas que aparentan atentar contra la estabilidad del sector. Este trabajo se enfocará en dos propuestas en específico. Por un lado, se tiene la reforma tributaria, la cual plantea una sobretasa que incrementa la tarifa de renta hasta por un 45% y la no deducibilidad de las regalías. Por otro lado, se tienen las declaraciones realizadas por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el marco del Congreso Nacional de Minería, en donde propuso la revisión de los más de 7.000 títulos mineros expedidos por el Estado colombiano. Teniendo en cuenta este contexto, el presente trabajo se guiará por las siguientes preguntas orientadoras. ¿Es viable la reforma tributaria para el sector? En caso de tornarse inviable, ¿podría la reforma tributaria considerarse como un intento de expropiación indirecta? ¿Qué implica la revisión en su totalidad de los títulos mineros? ¿La propuesta de revisión se rige con las facultades otorgadas por la normativa al Ministerio? ¿La propuesta de revisión es acorde con el principio de responsabilidad contractual? ¿Puede la reforma tributaria y la propuesta de revisión traer un aumento en las demandas contra el Estado? Para dar respuesta, el presente trabajo de investigación se dividirá en cuatro apartados principales. Primero, se hará una identificación y presentación del marco legal relevante. Segundo, se hará una explicación de las propuestas y las implicaciones que su aplicación tendría.
Tercero, se hará una revisión de jurisprudencia y de laudos concernientes a arbitraje de inversión y por último se presentarán las conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, cabe recalcar que el Estado colombiano es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. En tal sentido, al ser titularidad del Estado, debe existir un proceso contractual por medio del cual se permita a terceros o particulares el uso, explotación y administración del subsuelo, en este caso en particular, de los recursos minerales. En tal sentido, la Ley 80 de 1993 y el Código Minero han estipulado que es necesario obtener un contrato de concesión para poder constituir, declarar y probar el derecho a explorar el subsuelo. Este contrato está contemplado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, referente a los contratos estatales que se pueden suscribir. Particularmente, el numeral cuarto de dicho artículo establece la naturaleza de los contratos de concesión. En este sentido, el Estado colombiano celebra el contrato de concesión con un particular con la finalidad de realizar los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada, por cuenta y riesgo del tercero interesado. Adicionalmente, los minerales que eventualmente sean encontrados podrán ser explotados conforme a las normas contenidas en el Código Minero. Estos contratos le transfieren una serie de derechos al cesionario en virtud del contrato celebrado, para poder realizar y cumplir a cabalidad los objetivos del contrato. Por tanto, le permite al tercero solicitante, posterior adjudicatario, el derecho a realizar los estudios, trabajos y obras para establecer la existencia de minerales objeto del contrato y para explotarlos de acuerdo con los principios, reglas y criterios propios de las técnicas de geología e ingeniería de minas. También concede la facultad de instalar, construir dentro de la zona y fuera de ella equipos, servicios y obras dentro de la zona concedida en virtud del contrato. En este punto es necesario exponer el proceso para la adquisición de un contrato de esta índole. Este tipo de contratos tienen dos líneas estratégicas diferentes y en tal sentido dos procesos contractuales distintos. En primer lugar, cuando se trata de zonas que han sido declaradas como estratégicas, declaratoria expedida por la Agencia Nacional de Minería, los contratos de concesión se adjudican mediante procesos de selección objetiva estructurados por la misma agencia. Cuando se trata de zonas sin declaratorias de estrategia, los contratos son adjudicados siguiendo el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, es decir, por iniciativa de los particulares que acuden ante la entidad con el fin de obtener un título minero que son negociables y transferibles totalmente o parcialmente por privados. Sobre las causales para denegar el contrato de concesión establecidas por la ley tenemos: primero, si el área pedida en su totalidad se superpone con zonas señaladas como excluibles de la minería. Segundo, si se superpone totalmente a propuestas o contratos anteriores. Tercero, si no cumple con la presentación de todos los requisitos establecidos. Cuarto, si no se cumple el requerimiento de subsanar las deficiencias de la propuesta. Si no hay lugar a prórroga, el contrato de concesión minera puede finalizar. Sin embargo, este no solo puede terminarse por vencimiento de términos, también puede concluir si el concesionario solicita la finalización de mutuo acuerdo, por muerte del concesionario, por declaratoria de caducidad o por renuncia del concesionario. Teniendo claridad normativa, se procede con la presentación de la reforma y propuesta de revisión. En el proyecto de reforma tributaria que tramita el gobierno del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República, hay dos propuestas que encendieron las alarmas en la industria minera, pues su aprobación pone en grave riesgo al sector. Con el aumento en la tarifa de renta, Colombia, que queda con una tasa del 45%, deja de ser atractiva para inversionistas, y más si se tiene en cuenta que en destinos como Brasil la tarifa es del 34%, en México del 30%, en Chile del 27% y en Perú del 29,5%. Colombia se convertiría en el país con la tasa más alta de tributación para esta industria, no solo en la región, sino entre los países que también hoy pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. A ese incremento de la sobretasa en renta, la reforma agrega la eliminación de la posibilidad de deducir las regalías, como si es permitido en todos los países de la región, y con cuyos recursos la industria ejecuta programas sociales en beneficio de las regiones y de sus comunidades. Aunque en teoría estas medidas solo están dirigidas a impactar al carbón y al petróleo en lo que concierne a hidrocarburos, en lo que para el común de la gente se ve como algo lejano y sin ningún tipo de afectación para sus intereses, la Asociación Colombiana de Minería, ACM por sus siglas en español, advierte que con estas disposiciones, además del carbón, dentro de la industria minera también se verán en riesgo cerca de 1 millón de empleos, directos e indirectos, que generan los proyectos actuales de minería y sus aportes por casi 15 billones a la nación,
y además entre el 15 y 17% de la inversión extranjera. Varios representantes del sector han expresado su inconformismo debido a que sería como matar la fuente de los ingresos del país y un grave atentado contra la viabilidad del sector. De ocurrir esto, podría haber un aumento considerable en las acusaciones en contra del Estado por expropiación indirecta, entendiéndose esta como aquella interferencia regulatoria o de política del Estado sobre el uso o la destinación que realiza un inversionista sobre su inversión, a tal punto que, a través de dicha medida estatal, se disminuye el valor o el goce de la inversión. Sin lugar a dudas, una de las ministras que más ha dado de qué hablar desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder es Irene Vélez, titular del Ministerio de Minas y Energías. Son varias las llamadas salidas en falso que la funcionaria ha protagonizado en los meses del actual gobierno, que ya le han dejado varios líos. Entre estos se encuentran su propuesta de revisar la titulación minera en su totalidad, estableciendo que donde se esté dañando el medio ambiente o donde no se hayan atendido las consultas con las comunidades, se estará ante un título ilegal. La ministra Vélez argumenta que este proceso permitirá verificar si los tenedores de los títulos mineros se encuentran en cumplimiento de las licencias de operación otorgadas, para así identificar las posibles responsabilidades fiscales y ambientales que estos tengan con el país. Desde el ministerio justifican esta medida como necesaria para así poder limpiar la casa y darle prevalencia a la protección del medio ambiente. Sin embargo, este tipo de declaraciones también han prendido las alarmas en el sector, pues se ha escuchado a importantes funcionarios de dicho sector establecer que, en caso de no cumplir completamente con los requerimientos de la licencia, sería procedente revocar en su totalidad el título minero. Surge entonces la incógnita: ¿cuenta el ministerio con las facultades para llevar a cabo dicha revisión? En este punto es relevante tener en cuenta que las entidades estatales y, en el caso específico, la Agencia Nacional de Minería, cuentan con la posibilidad de decretar la nulidad o caducidad de los contratos estatales, cuando medien las condiciones estipuladas en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, estas son prerrogativas de aplicación limitada y que proceden solo cuando median situaciones específicas. En el caso en concreto de la revisión de los títulos mineros, el Gobierno Nacional podría acudir al artículo 15 de la Ley 80 de 1993, referente a la interpretación unilateral de las cláusulas contractuales. Este artículo faculta a las entidades estatales para la interpretación de las cláusulas de las que trata el artículo 14, es decir, las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificaciones unilaterales, que son obligatorias de pactar en los contratos de concesión. Como se mencionó previamente, estas cláusulas son de aplicación restrictiva, es decir, están sujetas al cumplimiento específico de supuestos de hecho y deben venir acompañadas por un acto administrativo debidamente motivado que justifique su aplicación. Adicionalmente, el artículo 17 establece las causales de terminación unilateral del contrato, estipulando como causales las siguientes. En caso de aplicación de alguna de estas causales, debe emitirse un acto administrativo debidamente motivado, so pena de incurrir en faltas disciplinarias. Por otra parte, según el artículo 18 de la Ley 80, podría decretarse la caducidad del contrato. Sin embargo, si no media un incumplimiento grave y que pueda llevar a la paralización en la ejecución del contrato, no habría lugar a su declaratoria. El artículo 19 del Estatuto General de Contratación establece la posibilidad de la reversión en los contratos de concesión, entre ellos el minero. Sin embargo, este hace referencia a la posibilidad de que, pasando el término de concesión pactado por las partes de la concesión, los bienes que estaban sujetos a dicho contrato regresarán a manos del Estado. Es posible concluir que no hay lugar a la aplicación a la ligera de estas figuras, como propuso la ministra Vélez, pues se desconocería la calidad de las potestades extraordinarias de la administración pública. Para comenzar, cabe resaltar lo que representa jurídicamente el principio de responsabilidad en materia de contratación estatal. Este principio es aquel que, según algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia nacional, puede ser considerado como el principio en virtud del cual las partes que celebren un contrato con fines público-estatales deben ceñirse a lo establecido en el contrato y en la respectiva norma, en cuanto a su actuar en el ejercicio del negocio jurídico. Ahora bien,
Frente al principio de responsabilidad contractual ateniente al Ministerio de Minas y Energía, se toma la anterior como la entidad estatal responsable de otorgar las concesiones mineras en el negocio jurídico, por lo cual se le puede aplicar el principio de responsabilidad que establece el artículo 50 del Estatuto General de Contratación previamente citado. De esta manera, tomamos en cuenta que, al implementar las acciones de revisión a los títulos mineros con la finalidad de determinar sus posibles responsabilidades fiscales y ambientales en su ejercicio, se está ejerciendo una situación exorbitante de control por parte de la entidad estatal que, además de generar un considerable gasto del erario en costos de representación, le impone al concesionario una afectación a sus expectativas legítimas de su actividad en el contrato celebrado. Esta acción, ejercida por el Ministerio de Minas y Energía, contraría lo establecido en la Ley 685 de 2001, que en su artículo 59, referente a las obligaciones de las partes, establece que ninguna autoridad podrá imponerle otras obligaciones, ni señalarle requisitos de forma o de fondo adicionales o que, de alguna manera, condicionen, demoren o hagan más gravoso su cumplimiento. Es por todo lo expuesto previamente que, considerando el principio de responsabilidad contractual con el que cuenta la entidad pública mencionada, cuando sus actividades consideradas como antijurídicas le ocasionen perjuicios a sus contratistas, como en el caso de las revisiones, le puede ser imputable responsabilidad por extralimitación en sus funciones, hecho que se evidencia en las demandas ya existentes contra el Estado por los mismos acontecimientos. Como se expuso previamente, hay un número considerable de procesos relativos a las acciones realizadas por entidades estatales que buscan la resolución del contrato de manera unilateral por razones, por ejemplo, ambientales o de un nuevo interés público o político. Al respecto, se estudiaron 2 fallos del Consejo de Estado relativos a procesos en los que se busca declarar la nulidad absoluta de contratos de concesión minera. En sentencia del 17 de febrero de 2021, con radicado 60-23-5, se declaró la improcedencia de la acción fundamentada en que no se ha cumplido con el término de caducidad estipulado en la ley vigente al momento de la celebración del contrato. En sentencia del 7 de noviembre de 2019, con radicado 60-686, se revocó la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el cual se declaró la nulidad absoluta parcial de un contrato de concesión minero, esto fundamentado, de igual forma, en la caducidad de la acción emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. También se estudiaron los casos de arbitraje llevados contra Colombia en sede del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El CIADI revisa 6 casos relacionados con minas y proyectos en Colombia, lo que representa casi la mitad del total de 14 casos pendientes en la región. 3 de estos están ligados a restricciones ambientales impuestos a la minería en los ecosistemas de páramo. Uno se refiere a la demanda de Ecooro Minerals de 2016, en que denuncia que las restricciones y los fallos judiciales posteriores socavaron la viabilidad de su proyecto de oro y plata Angostura. Por otra parte, Galway Gold señala que Colombia incumplió las obligaciones contraídas con la compañía al negarse o no compensar las pérdidas incurridas como resultado de las restricciones a la actividad minera en los páramos, lo que ha afectado su proyecto aurífero Reina de Oro. Galway solicita al menos $80 millones, según el texto del recurso original que presentó en el año 2018. Red Eagle Exploration también interpuso una demanda de arbitraje contra Colombia en 2018 por las restricciones a las faenas mineras en el páramo, lo que, según dijo, afectó sus concesiones mineras de metales preciosos. La empresa exige al menos $87 millones, según el texto de la demanda original. Gran Colombia Gold presentó un recurso de arbitraje contra Colombia en 2018, en que denuncia que las autoridades no protegieron sus proyectos de la actividad minera ilegal y violentas protestas. La firma solicita una compensación de al menos $250 millones, según el texto original del recurso. Por último, South 32 presentó el año pasado una solicitud de arbitraje por un conflicto que mantiene con Colombia por el pago de regalías ligados a su mina de ferroníquel Cerro Matoso.
El recurso se interpone tras una investigación de la Contraloría de Colombia sobre el pago de regalías de la mina entre 1982 y 2012. La normatividad y los principios que rigen la contratación estatal nos muestran que la adopción absoluta de la propuesta de reforma tributaria, así como la revisión de todos los títulos mineros vigentes y su posible revocación en caso de no ceñirse completamente con los requerimientos de la licencia, puede ser problemática. Por un lado, la reforma tributaria, debido a las altas tasas que impone al sector, puede llevar a que varios proyectos se tornen inviables. Esto, adicionalmente, se puede tomar como un intento de expropiación indirecta, en tanto la medida priva al inversionista de la utilidad derivada de la inversión y priva a los inversionistas de los beneficios que hubiesen obtenido como consecuencia de su inversión. Por otro lado, la propuesta de revisión de la totalidad de los títulos mineros también puede ser problemática. La ministra ha tomado la figura con ligereza, sin embargo, aparenta desconocer la calidad extraordinaria de las potestades de la administración pública de las que busca hacer uso. La jurisprudencia y los laudos emitidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dan muestra de lo anterior, reversando los actos administrativos emitidos por las entidades estatales sin el debido cumplimiento de los requisitos que le impone la legislación. Esto, a su vez, ha generado una altísima carga fiscal al Estado, pues, como se expuso previamente, Colombia ha tenido que pagar, y es muy probable que deba continuar haciéndolo, millones de dólares por dichas actuaciones. Partiendo de la investigación realizada y tomando en consideración todo lo expuesto previamente, se realizan las siguientes recomendaciones al Gobierno Nacional en cuanto a la revisión de los títulos mineros. Primero, la revisión de los más de 7.000 títulos mineros representaría un uso desmesurado del erario en gastos de representación para la ejecución de cada procedimiento, por lo que se recomienda reconsiderar su decisión, tomando en cuenta la baja probabilidad de que esta acción resulte eficaz para los fines que se están buscando en materia de medio ambiente, protección a los recursos naturales y transición a energías renovables. Segundo, aquellos títulos que no cumplan con la totalidad de los requerimientos deben entrar en una etapa de renegociación y no ser tomados como nulos inmediatamente. De esta manera se estaría cumpliendo en mejor medida los fines que buscan ambas partes y a su vez proteger el debido proceso y los derechos y obligaciones que surjan del contrato celebrado. Tercero, se recomienda reevaluar las propuestas de la reforma tributaria con el fin de no afectar desproporcionadamente al sector minero y proteger la inversión extranjera que en gran medida depende de la viabilidad de este sector.